Movimiento Docente Autónomo presenta el programa semanal Mirada Docente. Invitado de esta semana, Fernando Atria, abogado y académico de la Universidad de Chile. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente, Ligia, Carlos, Claudio, en un nuevo programa, este programa número 16, el cual estamos lanzando un nuevo formato. ¿Cómo han estado ustedes? 2 semanas que no nos habíamos visto. Muy bien. Bien. Qué bueno. Bien, Pamela. En general, en todo aspecto hace falta un receso. Claro, que un receso real, no como aquel receso que se le dio al profesorado, que igual tiene que estar conectado. Con ciertas la idea excepciones. del receso es desconectarse. Correcto. Estamos con un cambio de nombre del programa hoy día. Ahora tenemos Mirada Docente. Mirada Docente. Así es, efectivamente, considerando que ya nuestro programa fue cambiando con el tiempo, lo que pasó entrevista a profesores ya fue cambiando con el tiempo y fuimos entrevistando personajes muy importantes dentro del acontecer educacional y político del país. Y tenemos dos panelistas invitados hoy, que los saludé recién, Claudio Chureo de Purén y Carlos Santander de Santiago. Muy buenas tardes. Contento de participar en este programa, una bonita experiencia con un entrevistado de muy alto nivel que nos hace pensar y reflexionar sobre la importancia que los educadores tenemos para también apoyar este proceso que se nos viene, que es un proceso muy importante si queremos construir un nuevo país, si queremos construir una nueva forma de hacer política y que la política finalmente se traduzca en acciones concretas que vayan en beneficio de la gente. Así que muy agradecido de la experiencia. Así es. Ligia, tú nos vas a contar, antes le voy a dar el pase a Carlos, perdón Carlos, Ligia nos va a contar después quién será el invitado de hoy. Carlos, por favor. Gracias por la invitación. Creo que esta instancia permite el encuentro entre docentes de temas que directamente le van a afectar y han afectado. Yo muy agradecido de este inicio de un nuevo programa Mirada Docente, como ha dicho Ligia. Así que vamos a ver cómo nos va hoy con este invitado que nos va a presentar Ligia. Así es. Sí, el invitado es de lujo, tal como lo dijo Claudio, y muy importante porque nosotros como docentes debemos ser líderes en la construcción política y social. Entonces tenemos que involucrarnos en este tema político, no tenerle miedo a la política. Y para ayudarnos en este proceso de identificación y de internalización de la política, incluso en el aula, porque política es todo lo que hace cada ser humano, así que está totalmente metida la política en todo el quehacer, en toda la vida de los seres humanos. El invitado de hoy es un abogado que se ha especializado en la Constitución, ha hecho estudios sobre educación, ha escrito sobre educación, especialmente sobre lo que fue la revolución educacional del 2011, y no hay que hacer mayores presentaciones, yo creo, don Fernando Atria. Así es. Vamos entonces con la entrevista a Fernando Atria. Nuestro invitado de hoy es abogado, doctor en Derecho, docente universitario y político. Ha escrito varios libros sobre derecho, educación y contingencia política nacional, como Mercado y Ciudadanía, La mala educación, ideas que inspiraron el movimiento estudiantil en Chile, 20 años después, Neoliberalismo con rostro humano, La Constitución tramposa, Derechos sociales y Educación en un nuevo paradigma de lo público, La forma del derecho, y también es coautor del libro El otro modelo del orden neoliberal al régimen de lo público. Bienvenido a nuestro programa del Movimiento Docente Autónomo, Mirada Docente, señor Fernando Atria. Hola Ligia, muchas gracias por esa presentación y para mí estoy muy contento de estar aquí conversando con ustedes. Debo agregar un libro más.
que también nos faltó. es con otros, pero que es muy relevante para lo que vamos a estar conversando, que se llama El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas, que está pensado exactamente para, bueno, todas esas preguntas que la gente tiene, que yo he escuchado muchas veces en los foros, los cabildos, y de ahí yo fui recogiendo esas mismas preguntas y las respondimos en este libro que está publicado por LON, que yo le recomiendo a las personas que nos escuchen, que puede servirles para responder lo que no alcancemos a conversar aquí. Muy bueno, bien. el aviso entonces Gracias para por que el dato. conozcan este libro. Sí. Bien, Fernando, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Mirada Docente y a mí me toca hacerte la primera pregunta para entrar de lleno a lo que vamos a conversar. Y tiene relación directa a tu participación activa en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional. Y en ese sentido la pregunta es, ¿cuáles serían los errores de la Constitución de 1925 y 1980 que no deberían repetirse en esta nueva Constitución, proyecto constitucional que quiere hacerse? Hola Carlos, un gusto. Yo creo que las preguntas es bien distinta, ¿no? Porque la Constitución de 1925, claro, tenía problemas en su diseño que tienen que ver, o que mejor dicho, no son apreciables cuando uno lee el texto, porque uno tiene que entender, la Constitución no es un texto, aunque los abogados suelen hablar de la Constitución como si fuera un texto. La Constitución es una práctica política, lo que constituye una práctica política. Entonces la Constitución de 1925, claro, uno tiende a pensar que es el texto, pero en realidad es la república que la Constitución del 25 estructuró, ¿no? Y que fue, de hecho, progresivamente, diría yo, y esto es lo que no ha pasado con la Constitución actual, fue la política democrática bajo la Constitución de 1925 pudo ir apropiándose de una Constitución que fue originalmente impuesta, porque originalmente, digamos, en 1925 el plebiscito constitucional no fue mucho más digno. Alessandri había prometido una asamblea constituyente que no se realizó y terminó siendo una comisión en la cual él prácticamente escribió lo que él quiso en la Constitución. O sea, en su origen, la Constitución de 1925 también tuvo problemas. Claro, no es que hubiera habido terror y exterminio desatado como en la de 1980, no es lo mismo, pero sí tuvo problemas. Pero creó una práctica política que permitió que el pueblo se la fuera apropiando. Esa es la cuestión más interesante, creo yo, de la Constitución de 1925. La Constitución de 1980, por su parte, surge de una comisión que estudió el tema desde 1973 hasta 1979. O sea, estuvieron 6 años estudiando el tema. Y si uno va a las actas de esta comisión, porque está todo rigurosamente documentado, lo que uno puede observar es cuál era el sentido de ese estudio detallado. Lo que había detrás era una revisión cuidadosa de la práctica o de la tradición constitucional chilena para, diría yo, eliminar de ella el principio democrático. Así de brutal lo pondría yo, ¿no? Porque el principio democrático tenía un problema, y es que podía llevar a un marxista a la presidencia, como había llevado en 1970. Ese era el problema, ¿no? Y entonces la pregunta que los constituyentes, no los constituyentes, no se merecen ese nombre, la pregunta que los comisionados pretendían responder es ¿cómo configurar una práctica política que no estuviera expuesta a la posibilidad de que a través de ella un programa transformador, hoy día diríamos transformador, entonces dirían revolucionario, ¿no? Como el de Salvador Allende, pudiera ser llevado adelante? Y entonces la Constitución es el cuidadoso estudio, análisis de la tradición constitucional chilena para precisamente hacer imposible que eso que pasó bajo la Constitución del 25 volviera a ocurrir, que el pueblo se apropiara de una Constitución originalmente impuesta. Y por eso, bueno, en eso hay que decirlo, fueron exitosos. Crearon una Constitución, de modo que 30 años después sigue siendo imposible que nosotros digamos esta, aun cuando fue originariamente impuesta, ahora esta es nuestra Constitución. Eso nunca va a pasar con esta Constitución.
porque fue diseñada para eso. La Constitución de 1980 es el resultado de un cuidadoso y detenido estudio de la tradición constitucional chilena para hacer imposible una política transformadora. Micrófono, Pamela. Perdón. Fernando, entonces, siguiendo con lo que estamos conversando, ¿cuáles son las patologías políticas consecuencia de la Constitución vigente? Sí, esa es una súper pregunta. Para empezar a responderla yo, no sé si ustedes habrán escuchado en toda esta discusión constituyente, cuando hablan profesores que defienden la Constitución, ellos suelen decir una cosa que lo dicen como si fuera algo obvio. Ellos dicen, la función principal de una Constitución, no de esta Constitución, de toda Constitución, dicen ellos, es limitar el poder. Y yo creo que esa es una comprensión manifiestamente equivocada del sentido de una Constitución. No porque el poder no tenga que ser limitado, por cierto que tiene que ser limitado, pero ese no puede ser pensado como el primer problema de una Constitución. Tiene que ser pensado como el segundo problema. Porque el primer problema de la Constitución, donde yace la respuesta a tu pregunta, lo primero que una Constitución necesita hacer es, como su nombre lo dice, constituir un poder institucional democrático. Eso es lo que significa una Constitución. Es la constitución de un poder institucional democrático. ¿Por qué? Porque el poder político, y sobre todo el poder democrático, no es natural. Necesita ser constituido, necesita ser construido, y eso lo hace la Constitución. Y las principales patologías, de hecho, están precisamente aquí, en el modo en que la Constitución configura el poder democrático. Porque la Constitución fue la solución a un problema que la dictadura tenía, y era cómo asegurar que cuando la dictadura se acabara, las reformas hechas por la dictadura iban a subsistir. Es decir, cómo la dictadura podía usar el poder que tenía durante la dictadura para determinar cómo las cosas iban a ser cuando ya no tuvieran ese poder. Y la respuesta fue, la dictadura le va a dar a la democracia por venir una constitución. Y entonces la configuración del poder en esa democracia por venir va a ser una configuración que responda a los intereses y los designios de la dictadura. Eso es lo que quiere decir que la transición se hizo bajo la Constitución de Pinochet. Que la forma y la estructura de la política democrática fue decidida por Pinochet, o por la dictadura, quiero decir. ¿Y decidida para qué? Decidida con la finalidad de hacer imposible que la política democrática pudiera poner en cuestión los pilares fundamentales del modelo. Entonces no tiene nada de raro que 30 años después nunca se haya puesto en cuestión ni el sistema, ni la estructura fundamental del sistema de salud, ni la estructura fundamental del sistema de pensiones, ni la estructura fundamental del sistema educacional, aunque yo no sé si tendremos una diferencia aquí, pero yo creo que eso, la primera vez que se avanzó algo en eso fue durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero en todo caso fue un avance insuficiente. Y entonces, ¿por qué? Porque es una política que es sistemáticamente incapaz de realizar transformaciones. Y esas transformaciones, claro, la finalidad que eso tenía era proteger el modelo neoliberal. Pero en realidad, uno no puede incapacitar la política solo para afectar el modelo neoliberal, ¿no? La manera en que se hace es, se diseña una política que no puede transformar. Y no puede transformar significa también que no puede transformar la estructura centralizada del Estado chileno. Y entonces todavía seguimos con un centralismo ridículo y no puede reconocer el contenido político de la demanda por reconocimiento de los pueblos originarios. Y llevamos 30 años en que esa demanda, por supuesto, por no decir 200, pero en lo que nos importa ahora, llevamos 30 años con esa demanda planteada y una política que ha resultado ser indiferente a ella. Y la verdad es que si uno lo piensa, prácticamente en cualquier dimensión, uno ve que cuando surgen demandas de transformación, o surgen demandas que requieren decisiones transformadoras, esas demandas quedan sistemáticamente ignoradas. Y la política institucional se muestra indiferente a ellas. Y entonces el pueblo, las personas, ven esto, ven, por ejemplo, que llevamos como 10 años los ciudadanos protestando contra las AFP, y la política institucional es incapaz trata a las AFP con el pétalo de una rosa. Hasta, digamos, excluyo lo de la semana pasada, lo del 10%, porque ese fue el impacto de eso. Pero hasta ese momento, la política institucional trataba a la AFP con el pétalo de una rosa. Entonces yo creo que los ciudadanos nos preguntábamos, bueno, nosotros estamos
protestando contra las AFP por 10 años, cientos de miles de personas marchando, y la política institucional no tiene ninguna capacidad de recoger esa protesta. Y entonces, ¿cuáles son los intereses que la política tradicional, que la política institucional sirve? Claramente no son los intereses de nosotros los ciudadanos y ciudadanas. Claramente son los intereses del poder económico. Y eso, creo yo, es lo que ha llevado a una cada vez más aguda deslegitimación de toda política institucional, que es el problema que tenemos ahora y lo que yo espero que la nueva Constitución contribuya a solucionar. Buenas tardes, don Fernando. Quisiera preguntar, ¿qué relación hay entre la crisis política actual y la Constitución del 80 que tenemos vigente actualmente? Gracias, Claudio. Cuando uno entiende que la Constitución no es un texto, sino es un conjunto de decisiones fundamentales sobre la política, que constituye la política, entonces se da cuenta de que una crisis política profunda es una crisis constitucional. O sea, no son dos cosas. La gente que defiende la Constitución dice, no, si el problema no está en la Constitución, el problema está en todo lo demás. El problema está en la deslegitimación del Congreso, en la deslegitimación de los partidos políticos, en que el presidente no tiene ninguna capacidad de ordenar el Congreso. O sea, todos están problemas, menos la Constitución. Entonces uno se pregunta, ¿esta gente qué cree que la Constitución hace? La Constitución es la que sienta las bases de esa práctica política. Y entonces, una crisis de proporciones, como la que tenemos hoy día, yo creo que a esta altura es imposible negarlo, ¿no? Una crisis de proporciones de la práctica política no puede sino ser una crisis constitucional. Mi explicación es la que yo le daba a Pamela, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hay, lo que nosotros hemos estado viviendo, un proceso de deslegitimación creciente, que yo fijaría por lo menos de los últimos 15 años, aunque uno podría discutir si es un poco más, si un poco menos, pero yo creo que desde que con la reforma constitucional de 2005 quedó claro que el problema constitucional no se podía solucionar institucionalmente, que yo creo que eso fue lo que aprendimos el 2005, y al año siguiente el surgimiento de la primera demanda importante de transformación, que fue la levantada por el movimiento pingüino. Desde entonces yo creo que esta constatación de los ciudadanos, nosotros estamos demandando transformaciones y la política institucional resulta ser indiferente a ellas, resurge cada vez con más fuerza. Y eso lleva a una crisis de legitimidad. Y entonces nosotros estamos en un estado extraordinariamente avanzado de esa crisis, porque hemos dejado que esa crisis se ha dejado desarrollarse por 15 años. El fundamento de esa crisis es una política que está constitutivamente creada para ser incapaz de procesar estas demandas de transformación. Todo el sentido de la Constitución es crear una política incapaz de procesar estas demandas de transformación. Entonces, en el origen del problema está, es decir, la Constitución no solo tiene que ver con la crisis que nosotros vivimos, la Constitución es el origen de la crisis. Y yendo al tema educacional, ¿estoy con el micrófono? Sí, al tema educacional. Y hablando de la revolución de los pingüinos del año 2006, tú, Fernando, has escrito diversos artículos sobre educación. Sí. ¿Cuáles son las anomalías o falencias del sistema educacional que generaron la enorme diferencia entre los estudiantes? Yo creo que, si me lo permites, Pamela, yo creo que uno puede dar un paso, la explicación puede comenzar un poquito antes, porque yo creo que las características del problema de la educación son comunes a la manera en que la Constitución organiza los derechos sociales, ¿no? O sea, hay algo que es común a salud, educación, seguridad social, que es, bueno, lo que en Chile se llama el Estado subsidiario. El Estado subsidiario, o el principio de subsidiariedad, por supuesto, los profesores que defienden el principio de subsidiariedad dicen que el principio de subsidiariedad no tiene nada que ver con el neoliberalismo, que son dos cosas completamente distintas, porque uno viene de la tradición de la doctrina social de la Iglesia y bla, bla, bla. Todo eso podrá ser teóricamente verdad. En los hechos, el principio de subsidiariedad en Chile significa neoliberalismo. Y esto se nota clarísimamente en el caso de los derechos sociales, porque en el caso de los derechos sociales, el principio de subsidiariedad lo que significa es que el deber fundamental del Estado no es realizar derechos sociales. El deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado. Y esto se hizo tan explícito como uno podría esperarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el tema de la gratuidad, a través de una glosa presupuestaria, llegó al Tribunal Constitucional? Porque
el intento inicial era fijar condiciones para acceder a la gratuidad distintas para las universidades estatales a las universidades privadas. Ambas podrían acceder, pero las universidades estatales accederían, por así decirlo, por derecho propio, y las universidades privadas tendrían que satisfacer ciertas condiciones, en que había reglas sobre participación estudiantil, sobre si habían controladores con fines de lucro, etcétera, ¿no? Años de acreditación. Y lo que el Tribunal Constitucional dijo es, el hecho de que el Estado financie de modo diferenciado, con condiciones diferenciadas, a las universidades estatales y las universidades privadas, es contrario a la Constitución. Porque es una discriminación. Ahora, eso si uno lo piensa, no tiene sentido alguno, porque después de todo las universidades estatales tienen una pequeña característica propia, es que son del Estado, ¿no? Entonces, si eso no significa que el Estado puede tener que el Estado está en posición de decir, mire, con la finalidad de realizar el derecho a la educación, el Estado va a tener una red de universidades estatales a la cual va a tratar de un modo privilegiado. Bueno, si no significa eso, ¿qué quiere decir? Pero lo que ilustra entonces es, como dijo el tribunal, que el Estado trate distinto a las entidades estatales y a las privadas es contrario a la Constitución. ¿Por qué? Bueno, es bastante obvio. Porque claro, desde el punto de vista de la competencia de mercado, lo que se necesita es que las condiciones sean las mismas, ¿no? Eso es lo que el mercado requiere. Entonces, eso es lo que muestra que eso es el principio de subsidiariedad. En Chile no están protegidos constitucionalmente los derechos sociales. Lo que está protegido constitucionalmente es el mercado en educación, en salud, en seguridad social. Y eso, creo yo, es la negación de los derechos sociales. Porque los derechos sociales, precisamente, son espacios de igualdad, ¿no? En que, por ejemplo, la educación se organiza de modo tal que el sistema educacional aspira o pretende abrirle a todos iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad con independencia del dinero que puedan pagar. Y la lógica de entender el derecho a la salud como un derecho social es lo mismo, que las posibilidades de protección de la salud a la cual las personas tienen acceso no depende de lo que pueden pagar. Cuando uno reemplaza eso por mercado en la salud o mercado en la educación, eso es simplemente la negación de los derechos sociales. Y lo que yo creo que irrumpió con el movimiento pingüino el 2006-2007, por allá, ¿no? Y después recibió el empujón del movimiento del 2011, por supuesto. Fue el rechazo del mercado en la educación. O sea, por eso es la demanda por la educación como un derecho social. Y eso es, bueno, como les decía, yo creo que en el gobierno de Bachelet, sobre todo con la ley de inclusión, se dio un paso considerable, pero por cierto, no es un paso suficiente ni mucho menos, ¿no? Yo creo que esa ha sido la demanda por derechos sociales y en particular por educación, la demanda que más ha contribuido a mostrar que esta es una política democrática incapacitada de transformar y entonces ha contribuido al desarrollo de este proceso lento de deslegitimación del cual hemos estado. Y en ese contexto, Fernando, la política, los partidos políticos, deslegitimados a partir del movimiento de octubre, llevaron a tener una visión sobre lo que debería ser la política actual, que tú creaste un partido. Y eso es como tu hijo propio. Y eso es súper importante porque también significa que mucha gente no se siente representada por los partidos políticos tradicionales. Y en ese contexto, la pregunta es, ¿qué carácter, qué sentido tiene esta creación de este hijo político que tiene esto? ¿Qué sentido tiene para nuestra sociedad? No, muchas gracias, Carlos, por esa pregunta, porque me sirve además para hablar de Fuerza Común, lo cual no está mal en esta época. Fuerza Común es el nombre de este partido. Yo creo que esta crisis de legitimación que tiene que se ha ido desarrollando en estos 15 años, y que por lo tanto nos encuentra hoy día en un estado extraordinariamente avanzado, explica una dimensión innegable que el movimiento del 18 de octubre tuvo, que fue lo que algunos han llamado su dimensión destituyente, ¿no? Su dimensión impugnatoria de la política institucional, el parlamento, los partidos políticos, etc. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, porque ellos representan la política democrática de los últimos 30 años. O sea, representan la manera en que se ha entendido la política democrática en un contexto de una constitución cuya finalidad era incapacitar la política democrática, ¿no? Y han sido vistos como partidos
que se acomodaron a esa negación, a esa neutralización, en vez de impugnarla. Y por eso entonces yo creo que a ellos se les pasa una cuenta enorme. Por eso, creo yo, las posibilidades de que esos partidos tradicionales sirvan de conducto para la participación ciudadana en el proceso constituyente es severamente limitada. Porque tenemos que tener claro, el movimiento del 18 de octubre fue el que abrió el proceso constituyente, ¿no? El proceso constituyente es consecuencia de la irrupción del pueblo el 18 de octubre. Es tan claro esto que menos de un mes había transcurrido después del menos de un mes del estallido había transcurrido y todos los cerrojos que habían protegido por 30 años la Constitución tramposa saltaron por los aires. Yo sé que uno puede tener discusiones sobre el acuerdo del 15 de noviembre, para acá o para allá, está bien, y quizá podremos discutir eso después, pero es indudable que el hecho de que hubiera fijado menos de un mes del 18 de octubre un plebiscito constituyente que había sido imposible por 30 años, bueno, ese fue un logro del pueblo movilizado. No fue un logro de la capacidad negociadora de los parlamentarios. No, esto no tiene que ver con eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo ese pueblo movilizado que hizo posible el proceso constituyente va a participar de la Convención Constitucional? Es decir, ¿cómo va a estar adentro del proceso constituyente? Para estar adentro del proceso constituyente, bueno, va a ser necesario levantar candidaturas, hacer campaña, participar en la franja, después va a ser necesario armar bancadas por la nueva constitución en la propia Convención Constitucional. Ojo, y después de la nueva constitución va a ser necesario actuar en la política subsiguiente para realizar las promesas de la nueva constitución. Todo eso es necesario. Y para eso se necesita organización política. El movimiento del 18 de octubre, al principio, era pura negatividad. Era decir no a esta constitución, no al neoliberalismo, no más AFP, etcétera, ¿no? Era no, no, no. Para decir no, uno no necesita organización política. Pero producto del éxito de ese momento de negatividad, se abre este momento de positividad, en que vamos a tener que decir sí a una nueva constitución. Y la pregunta, y para decir sí, para transformar esa enorme fuerza social que estalló el 18 de octubre en poder político que pueda producir efectos institucionales, se necesita organización y articulación. Y todas las formas de organización y articulación política hoy día están desacreditadas. Entonces, una posibilidad es seguir en esta clave destituyente, rechazando toda forma de organización, pero el costo que tiene es que toda esa fuerza social se queda afuera del proceso constituyente. La otra posibilidad es crear formas de organización que no respondan a la lógica de la política anterior al 18 de octubre, sino más bien que respondan a la lógica de la política por venir bajo la nueva Constitución y que esas formas de organización sean el vehículo para la participación de esas fuerzas. Ese es el sentido de fuerza común. A propósito de las frases de entrevista, Fernando, y como recién estabas hablando que es la apertura hacia el proceso constituyente, fue a raíz de la explosión social que hubo el 18 de octubre. Yo quisiera que tú me explicaras qué sentido tiene una frase tuya que planteabas que Chile sea para los ciudadanos. Porque a la persona común tiene una connotación distinta hablar del pueblo, de los chilenos, y hablar de ciudadanos. Entonces yo te pediría que por favor me explicaras qué significa que Chile sea para los ciudadanos. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha pasado desde el 18 de octubre es que estamos recuperando nuestro lenguaje político. Hoy día es más común, hoy día tiene sentido político hablar del pueblo. Después, ¿por qué? Bueno, porque el pueblo hizo lo que hizo el 18 de octubre, ¿no? No, eso, digamos, permítame decirlo así, no fue la gente la que actuó el 18 de octubre, fue el pueblo. El pueblo es un actor político. El cuadro de la Croa no se llama la libertad guiando a la gente, se llama la libertad guiando al pueblo, ¿no? El pueblo actúa políticamente. Entonces, yo creo que era parte de la experiencia política anterior que el pueblo no tenía formas de acción, que el pueblo no actuaba. Y eso se notaba en el lenguaje, ¿no? En que se buscaban otras palabras para no hablar de pueblo. Y por eso ciudadanos, o gente, o personas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que eso está en un momento distinto. Hoy día yo diría,
que se trata de que Chile sea para el pueblo. Bien. Se puede cambiar, podría ocurrir que hubiera un movimiento político que resignificara completamente el mismo texto constitucional. Bueno, no es fácil, pero puede ocurrir, ¿no? O sea, esto es como la gente que dice que Estados Unidos ha tenido solo una constitución. Bueno, pero en la mitad tuvieron que tener una guerra civil, ¿no? Y claro, después de la guerra civil, los mismos textos empezaron a significar cosas distintas. Entonces, en los hechos, eso es una nueva constitución, aunque no es un nuevo texto. Las enmiendas. Entonces, claro, pero lo que quiero decir es, si hubiera, uno podría, en teoría, uno podría resignificar, o sea, no uno, el pueblo, podría resignificar completamente el texto. Yo creo que en los hechos, dada la política que conocemos y la constitución como la conocemos, una transformación de la educación, del financiamiento educacional, etcétera, es equivalente a un cambio constitucional. Y es que el problema es que si se maneja el mismo tipo de lenguaje, se mantienen los mismos vicios. Por lo tanto, tendría que reestructurarse el concepto de subsidiariedad que se está hablando, porque se asocia inmediatamente al proceso anterior que planteó y metió la Constitución del 80. Sí, sí. No, lo único que yo quiero decir es que en teoría podría ocurrir que el texto constitucional es reinterpretado para hacer referencia al Estado social y democrático de derecho y para rechazar la subsidiariedad, porque los textos dan para cualquier cosa, ¿no? Claro, lo que pasa es que si eso pasara, eso lo que estaría mostrando es que políticamente algún conflicto se decidió de un modo distinto a como se ha decidido ahora, ¿no? De algo equivalente a la Guerra Civil Norteamericana. Claro, o sea, si hablamos de una cosa de esa envergadura, sí, el texto puede... Entonces, si uno no está pensando en algo de esa envergadura, yo creo que es perfectamente sensato decir, mire, mientras no haya un cambio constitucional, no van a haber derechos sociales en Chile, ni en seguridad social, ni en salud, ni en educación. Fernando, el proceso constituyente, que a su juicio, usted señala, fue empujado por el pueblo el 18 de octubre, desde su punto de vista, ¿qué se requiere para que este proceso constituyente sea exitoso en nuestro país y para que finalmente el pueblo pueda construir una nueva constitución? Exactamente lo último que tú dices en la pregunta, Claudio. O sea, el proceso constituyente no va a ser realizado por la política institucional. La política institucional no puede solucionar este problema. El proceso constituyente, el problema constituyente, solo va a ser solucionado por el pueblo. De hecho, el proceso constituyente, después de que se acuerdan ustedes, el ministro del Interior de este gobierno había dicho que no le interesaba el proceso constituyente, todo eso parecía cerrado, ¿no? Y el pueblo decidió que, bueno, no, que independientemente de lo que opinaran los ministros y los parlamentarios, iba a haber proceso constituyente. Y entonces eso da la clave para lo que viene. Si el pueblo que abrió la posibilidad del proceso constituyente se queda afuera del proceso constituyente y no participa, entonces creo yo no va a haber proceso constituyente. Y eso quiere decir, ojo, eso lo que quiere decir es que entonces al final de eso, o sea, porque no va a haber proceso constituyente, pero sí va a haber algo formalmente parecido, va a haber algo que se va a llamar convención constitucional, se va a aprobar un texto, nos van a decir que ese texto es la nueva constitución y con eso el problema va a quedar solucionado y todo va a quedar más o menos igual. Y eso lo que quiere decir es que va a volver a haber otra irrupción del pueblo, para no decir otro estallido, hasta que la cuestión se solucione. Si el pueblo participa del proceso constituyente, si está presente y hay fuerza popular en ese proceso, entonces sí va a haber una nueva constitución, va a haber un proceso constituyente de verdad. Ojo, formalmente va a ser probablemente la misma convención, ¿no? Pero políticamente va a significar algo totalmente distinto. Y de hecho yo me permitiría indicar cuál creo yo que va a ser el primer indicador importante de si estamos en un camino o en otro. O sea, en un camino en que no hay participación popular y por lo tanto que no hay nueva constitución al final, y otro en que sí hay participación popular y que entonces tiene una nueva constitución al final. Yo creo que el primer indicador decisivo va a ser la participación en el plebiscito de octubre. Es decir, si en el plebiscito del 25 de octubre participa más o menos lo mismo que vota en las elecciones municipales o presidenciales, ¿no? Entre 40 y 50% del electorado, bueno, eso quiere decir que esa fuerza que irrumpió el 18 de octubre no se manifestó, y si no se manifiesta, que va a estar fuera del proceso constituyente, y entonces que el proceso constituyente va a ser un proceso puramente pro forma,
pero no de verdad. Si en vez de eso, en el plebiscito de octubre había una participación de, no sé qué número es relevante aquí, pero digamos 75, 80, 90%, entonces el significado político de eso es que en ese proceso constituyente el pueblo sí participó, sí va a estar. Y como sí va a estar, la fuerza que va a estar disponible en ese proceso constituyente va a ser totalmente distinta a la fuerza que está en la política institucional normal, y por consiguiente ese es un proceso que va a poder llevar a un resultado radicalmente distinto. Nosotros, de hecho, ya vimos una apronte de eso, que yo creo que es una experiencia de la cual hay mucho que aprender, que es el 10%, esto del 10%, ¿no? Es decir, esa decisión, una decisión como esa, que afectara el interés de las AFP, que es el poder fáctico más grande que existe hoy día en Chile, eso era imposible para la política institucional que conocíamos, ¿no? O sea, simplemente era como un ratón peleando con un elefante. ¿Por qué pudo? ¿Por qué fue posible? Porque no fue el poder de la política institucional lo que logró ese 10%. Lo que logró ese 10% fue que la política institucional, en ese caso, entendió que su función era simplemente servir de canal para una demanda social. Y entonces el poder que se enfrentó a la AFP no fue el poder de las bancadas parlamentarias, que es cero. El poder que se enfrentó a las AFP fue el poder de esa demanda social. Y esa demanda sí que tiene fuerza. Entonces, si es ese el poder el que está en el proceso constituyente, entonces sí va a haber nueva constitución. Si no es ese, y lo único que está en el proceso constituyente son las habilidades negociadoras de las bancadas parlamentarias, entonces probablemente vamos a tener alguna cosa buena por aquí o por allá, es verdad, pero no vamos a tener solución del problema constitucional. No vamos a tener nueva constitución. Micrófono. Otra vez me volvió a pasar. Sí, y uno habla con entusiasmo, claro, y no se escucha. Sí. Bueno, estaba diciendo que el día 25 vamos a ir a votar todos en masa, bien forrados, pero vamos a votar porque se necesita esta nueva constitución. Aunque sea con escafandra. Como sea, pero vamos. Ahora la responsabilidad es nuestra de mantenernos sanitos para que vamos a votar. Fernando, en una entrevista tú planteaste que ya era hora de discutir sobre el Tribunal Constitucional y la disfuncionalidad que introduce. En una nueva constitución, ¿cuál sería el rol a asignar a este organismo? Yo creo que hay una pregunta de si se justifica tener algo así como un Tribunal Constitucional. Eso creo yo es lo primero. Y yo creo que esa es una discusión que tiene una arista académica, etcétera, y es una discusión bien profunda, importante. Yo creo dos cosas ahí. Mi posición, por así decirlo, académica es que no se justifica. De hecho, yo estoy seguro que de aquí a un tiempo el mundo va a empezar a ir de vuelta, porque los últimos, no sé, 30 o 40 años han sido años en que no solo en Chile, es verdad, esto hay que reconocerlo, esto es una tendencia mundial, ¿no? Que en el mundo se ha ido moviendo hacia dar más poder a cosas como un tribunal constitucional. Pero yo anticipo que esto es su punto máximo ya pasó y que entonces los años que vienen van a ser un año de ir de vuelta. Sin embargo, a pesar de que yo creo eso, yo no estoy seguro de que la Convención Constitucional tenga la audacia para ser los primeros en el mundo que dan un paso atrás en este proceso. Que yo creo que va a pasar, pero no sé si vamos a tener la audacia para ser los primeros en el mundo que demos un paso atrás. Porque, claro, hay muchos ejemplos muy respetados de países que tienen cosas como el Tribunal Constitucional. Entonces yo no vería como un fracaso o como un problema que la nueva Constitución contuviera algo parecido a un Tribunal Constitucional. Pero ahí es bien importante el detalle, ¿no? Y yo creo que la cuestión más importante es lo que hace que este Tribunal Constitucional sea inaceptable, democráticamente hablando, es que ha desempeñado, o sea, fue introducido y entonces ha desempeñado una función de incapacitación de la política democrática. De servir, por ejemplo, de cerrojo de última ratio. Cuando los otros cerrojos han fallado, el Tribunal Constitucional está ahí para evitar que se tomen decisiones que pueden afectar el modelo. Y en el fondo, el Tribunal Constitucional, en ese sentido, ha actuado como una tercera cámara, ¿no? Así, los proyectos tienen que ser aprobados en la primera cámara, segundo trámite y después tercer trámite a la tercera cámara. Eso, y de hecho, con cierta candidez que
es divertida. La propia presidenta del Tribunal Constitucional dijo, sí, que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara y que no se dio cuenta de que al decir que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara, está minando completamente cualquier pretensión de legitimidad que tiene, porque, bueno, si es una tercera cámara, elijámosla como las cámaras. ¿Y cuál es el afán de tener 3? ¿Y por qué no 4 o 5? Ya a esta altura ya parece juego, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, cuando discutamos sobre el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que la Convención Constitucional no va a ser lo suficientemente audaz para ser el primer país que da un paso atrás en esto, es cómo evitar que el nuevo Tribunal Constitucional se convierta en algo parecido a este Tribunal Constitucional. Y ahí yo creo que va a haber que pensar y tener imaginación. Solo por poner un ejemplo, no como una propuesta, sino para ilustrar el tipo de cosas que yo creo que podría hacernos pensar distinto acerca de esto, imagínense que el Tribunal Constitucional, en vez de tener los 10 miembros que tiene hoy día, es un tribunal que tiene 200 miembros. Y que para cada caso se sortean 9 que conocen. Se sortean 9 entre 200. ¿Qué es lo que implicaría esto? Que ningún grupo político va a estar en condiciones de conocer cuál es la correlación de fuerzas en la tercera cámara, ¿no? Porque la tercera cámara, el tribunal se va a conformar para ese caso, de un grupo mucho más grande. Y entonces va a ser imposible que los grupos hagan cálculos políticos estratégicos sobre sus visiones sobre correlaciones de fuerzas, que es lo que hoy día hacen. Hoy día los grupos saben que el tribunal está compuesto por 6 o 7 de derecha y 3 o 4 de centro-izquierda, y que los de centro-izquierda son, y algunos que son, todo eso se sabe hoy día, es conocido. Y eso lleva a que los grupos políticos hagan sus cálculos y que traten al Tribunal Constitucional como tercera cámara, y el tercer Tribunal Constitucional responde a eso actuando como tercera cámara. Si uno logra evitar eso mediante un diseño institucional adecuado, del cual yo he dado un ejemplo nomás, pero podría haber otras medidas, a lo mejor entonces uno podría tener un tribunal que cumpliera una función más cercana a la que en rigor debería cumplir un tribunal constitucional, que es proteger la Constitución. Ahora, es bien importante, no es lo mismo un tribunal que protege una Constitución tramposa que un tribunal que protege una Constitución democrática, evidentemente. Un tribunal que protege una Constitución tramposa es una trampa, o es parte de la trampa. Un tribunal que protege una Constitución democrática es un órgano completamente distinto. Pero incluso en ese caso, yo creo que hay que estar atento a la posibilidad que se ha mostrado también en otros países, de que un tribunal de ese tipo se transforme en una cámara, en una tercera cámara, y eso es lo que hay que evitar. Y para eso hay distintas formas que pueden ser consideradas, y yo supongo que eso sí va a ser discutido en la convención. Don Fernando, dada su experiencia como académico... Micrófono. Ahí te enmudeciste. Perdón. Micrófono. Ahí sí. Ahora, sí. Don Fernando, dada su experiencia como académico, como persona, ¿no es cierto?, que ha estudiado mucho el tema constitucional, a su juicio, ¿qué elementos se deben incorporar en la formación de los docentes para cumplir la función política y social que los profesores deben tener, y siguiendo un poco la tradición que tuvo en su tiempo el profesor normalista? Esa es una pregunta que me excede a mí. O sea, yo creo que para responder esa pregunta probablemente la opinión de los profesores también es tan relevante como la de un profesor universitario. Pero claro, yo creo que yo no estoy convencido de... No. Solía haber un curso de educación cívica, ¿no? Un curso en que se le enseñaban básicamente algunas cuestiones fundamentales de funcionamiento de un sistema democrático. Sí. Yo creo que el hecho de que todos los escolares tengan un espacio para reflexionar sobre las condiciones de funcionamiento del sistema democrático es algo que necesita ser rescatado. O sea, esta es una cuestión, porque yo creo que es importante que la formación ciudadana, la formación del ciudadano o ciudadana, en tanto ciudadano o ciudadana, tiene que ser un asunto del cual la educación formal, la escuela, se hace cargo, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya desaparecido la educación cívica no solo fue un problema por el hecho de que desapareció educación cívica, sino también porque fue una manera de decir, mire, la formación del ciudadano o ciudadana no es un asunto de la escuela. Y yo creo que eso tiene un significado brutal.
Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se realiza esta idea de que la formación del ciudadano o ciudadana, en tanto ciudadano o ciudadana, es un asunto de la escuela, es responsabilidad de la escuela? Yo para eso sería mucho más, yo escucharía mucho más, creo que los profesores son los que tienen mucho más que decir ahí, pero creo que es fundamental que la escuela se haga cargo, o sea, que la escuela, el sistema educacional quiero decir, ¿no?, asuma su responsabilidad, asuma la formación del ciudadano en tanto tal como su responsabilidad. Y eso es lo que yo creo que hoy día, bueno, que con esa decisión, ahora eso se ha intentado revertir, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esa es la crítica más, a mi juicio, relevante que se puede hacer al hecho de que durante tanto tiempo haya quedado fuera eso del currículum. Gracias, don Fernando. Sabes que yo también te iba a hacer una pregunta así, Fernando, pero yo creo que a mí hay algo que me inquieta y que me gustaría que tú como dieras una visión de esto. El 18 de octubre y los meses que siguieron cada día se convirtieron en una razón de ser de mucha gente, de estar ahí, de hacer presencia. Mucho corrió la idea del negacionismo, como dices tú, que no querían nada de nada, no querían bandera, no querían políticos, no querían absolutamente nada. Pero lentamente, a partir del mes de noviembre y diciembre, empezó a surgir toda una idea de la gente que estaba en Plaza Dignidad, de que esta lucha no tenía sentido sin una nueva constitución. Y en esto comenzó a surgir la idea de la presencia de muchos maestros en este espacio, de hacer tomar conciencia de que sí es importante ser parte de este proceso. Según tú, y a partir del movimiento que tú estás liderando en tu partido, ¿qué es lo que se debe impulsar hoy en la educación referente a este tema? Porque esto es un quiebre, generó un quiebre y un despertar. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿de qué forma va a tener sentido esta lucha generada en el pueblo en relación a la nueva Constitución? Déjame, Carlos, reflexionar sobre algo que yo creo que es suficientemente cercano, y de ahí vamos conversándolo, porque yo creo que es por lo menos parte de la respuesta. Yo creo que una de las cosas que uno puede observar, que esta crisis de legitimidad que se ha dejado correr por 15 años, o sea, no hay nunca que olvidar que esa es nuestra situación, ¿no? O sea, han sido 15 años de desarrollo de esta crisis, ¿no? Una crisis cuando tiene 15 años, no es cualquier cosa, no es que uno pueda llegar en el año 15 y decir, bueno, arreglamos, corregimos esto aquí y esto allá y se soluciona, ¿no? O sea, cuando una crisis se desarrolla por tanto tiempo, la manera en que las personas entienden la política empieza a ser afectada por el desarrollo de esa crisis. Y no solo las instituciones, no solo que los partidos políticos son rechazados, sino la manera en que las personas piensan sobre los partidos políticos, sobre la idea de organización política, sobre la idea de parlamento. De hecho, una manera de decirlo, yo creo que hoy día la idea de representación política está, por así decirlo, sociológicamente muerta. No tiene ninguna realidad, es una mera teoría. Esta idea de que la Cámara de Diputados, o en la Cámara de Diputados, se forma la voluntad del pueblo chileno, yo creo que hoy día no significa nada para la gente, ¿no? O sea, yo lo veo en la cara de mis estudiantes en la Facultad de Derecho. Ellos para mal, o para bien o para mal, son estudiantes de Derecho, entonces lo tendrán que repetir, entonces tienen que decir, no, si la ley es la voluntad del pueblo, porque lo dice el artículo 1 del Código Civil, pero cuando lo están diciendo, uno puede ver que no se la creen, que no tiene ninguna realidad para ellos, esa idea. Y eso, creo yo, muestra que el desarrollo de esta crisis, lo que ha ido haciendo ha ido minando las condiciones fundamentales de la acción colectiva eficaz. Y eso sí que es grave, porque claro, eso es como que
como que corta las posibilidades de solución. Porque, como yo te decía antes, ¿no? Una cosa es salir a la calle a decir no, en ese momento de negatividad. No, que se vayan todos, no al neoliberalismo, chao a la AFP, etc. Pero cuando se trata de transformar ese no en un sí, se necesita ser capaz de actuar colectivamente, ¿no? Se necesita ser capaz de tener proyectos políticos, programas políticos, actuar para realizarlos, ¿no? Aceptar que para la realización de este programa vamos a tener que dejar para otro momento tal parte con la finalidad de que se pueda realizar tal otra parte. Eso es parte de lo que significa avanzar en la acción colectiva. Y yo creo, en la acción política. Y yo creo que las generaciones que han sido parte del desarrollo de esta crisis de legitimidad han aprendido, por buenas razones, no estoy diciendo nada contrario, han aprendido a desconfiar de todas esas condiciones de la acción política eficaz. Y entonces el problema hoy día se plantea, bueno, ¿cómo hoy día actuamos eficazmente? Ese es el problema. Porque si no somos capaces de actuar eficazmente, no vamos a tener nueva constitución. Es así de simple. Entonces, ¿por qué yo digo esto a propósito de tu pregunta? Porque la pregunta que yo les devolvería a los educadores, porque yo no soy, es ¿cuál es la contribución que la escuela puede hacer, o la educación puede hacer a la rehabilitación de las condiciones institucionales de la acción política eficaz? Porque esto no quiere decir que hay que pasar un curso sobre partidos políticos, ¿no? Evidentemente no es eso. Porque, noten ustedes, y yo estoy seguro que ustedes lo ven, esta crisis no es solamente del Parlamento y los partidos políticos. O sea, hay una elección por venir en curso en la fecha, y lo que dicen las personas que están en eso es que probablemente la fecha no va a tener quórum. Y no tuvo quórum el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta crisis se ha manifestado en todas las instancias de organización política, ¿no? Entonces las federaciones estudiantiles están pasando por la misma crisis, los sindicatos están pasando por la misma, las uniones sindicales, ¿no? No voy a decir nada del colegio de profesores, por razones obvias, pero genuinamente nada. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se recuperan las condiciones de la acción política eficaz? Y esa es una pregunta en la cual yo creo que, claro, los educadores no tienen la primera palabra, porque parte de lo que ha causado la crisis no es una cuestión cognitiva, así como que no les han enseñado cosas, sino más bien de su experiencia, ¿no? Que la experiencia muestra que la política tiene estas características. Pero yo diría así, los educadores tienen la segunda palabra. Una vez que estemos enfrentando ese problema, la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo podemos mantener una cultura que haga posible las condiciones de la acción política ciudadana? Gracias. Fernando, tenemos que agradecer tu presencia, que para nosotros es muy importante, y bueno, en lo personal agradecerte que siempre que se ha solicitado tu participación has estado disponible, porque es muy importante a propósito de todos estos errores que se han cometido a lo largo de estos años, porque finalmente la desaparición del pueblo, que se manifestó en octubre, más que nada por un tema de alejamiento de la vida política, de la acción política, entre otras cosas por ignorancia también, porque no ha habido la necesaria formación política. Y durante la dictadura se machacó durante mucho tiempo que la política era poco menos que el demonio. Finalmente la dictadura actuó igual que la iglesia cuando aplicaba el terror para impedir que la gente participara o para que tuviera conocimiento, para que se accediera al conocimiento. Yo quisiera pedirte como último favor aquí, que enviaras un mensaje, no solamente al profesorado, sino a todos aquellos que puedan escuchar nuestro programa, en relación a qué hacer, dado que se le están poniendo tantas piedras en el camino a la realización del plebiscito. ¿Qué mensaje enviarías tú a la ciudadanía en general? Gracias, Ligia. Yo diría dos cosas, me permitiría decir dos cosas. La primera es que yo creo que una de las cosas que caracterizaba a la política hasta el 18 de octubre fue que había sido purgada de esperanza. Es decir, la esperanza había desaparecido. La esperanza, por supuesto, no es la expectativa de que vamos a llegar a un paraíso y que no va a haber... No. O sea, esta es una cuestión que no tiene por qué ser mirada de modo infantil.
La esperanza es simplemente la idea de que a través de la acción política podemos hacer que Chile sea distinto. O sea, que el sistema educacional es un sistema segregado y desigual, en que la educación pública está en problemas, por decirlo a lo menos, pero que no tiene por qué ser así, y que eso puede cambiar, que depende de nosotros hasta cierto punto. Eso creo yo, esa idea de que cómo es Chile depende, o que nuestra acción política puede ser hacer que Chile sea distinto. Yo creo que esa idea había desaparecido de la experiencia antes del 18 de octubre. Y el 18 de octubre lo que ocurrió fue que esa idea entró de vuelta. No en la teoría, sino en la experiencia. Y por eso todas estas afirmaciones de que Chile cambió, Chile despertó, ¿no? Eran eso. Ahora hay esperanza. Chile puede ser distinto. Y entonces nosotros tenemos que empezar o sea, nuestro tema ahora es cómo puede la política contener la esperanza si por 30 años hemos estado acostumbrados a que la política no contenga la esperanza. Y cómo las instituciones que evolucionaron sin esperanza, o no para contener la esperanza, sino para excluirla, cómo van a poder ser ellas las conductoras de esa esperanza. Y eso no está claro. Yo creo que la cuestión fundamental es que esa esperanza tiene que manifestarse en acción política. Y esa acción política supone formas de articulación. Y esas formas de articulación no tienen por qué ser las mismas formas de articulación que conocíamos antes del 18 de octubre, ¿no? Porque esas formas están bajo sospecha, y por buenas razones. Nosotros ya como yo decía, nosotros hemos visto algunas anticipaciones de cómo esto podría ser en lo del 10%, ¿no? Yo creo que no se ha llamado suficientemente la atención sobre el hecho de que la misma oposición que fue capaz de levantar la iniciativa del 10% en el Congreso es la que unas pocas semanas antes había hecho el ridículo porque no había sido capaces de elegir la mesa de la Cámara de Diputados, aún teniendo mayoría en la Cámara, ¿se acuerdan? Entonces uno se pregunta, ¿cómo los mismos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo para la mesa fueron capaces de llevar adelante esta iniciativa? Y la respuesta es que la iniciativa del 10% no progresó por la habilidad negociadora de las bancadas parlamentarias, sino porque la política fue el conducto de esta fuerza popular. De eso se trata el proceso constituyente, de que ese proceso sea el conducto para que se manifieste esa fuerza popular. Y eso supone, por supuesto, que el hecho de que el proceso constituyente no esté diseñado del modo exacto en que uno querría que esté diseñado, bueno, eso no es una razón para desesperar de él, no es una razón para salirse. Eso lo entendieron las mujeres, ¿no? Cuando dijeron, mire, el hecho de que la convención no sea paritaria no es una razón para decir, bueno, entonces no vamos a participar del proceso constituyente. No. Es una razón para decir, va a haber convención paritaria o no va a haber convención. Y lo lograron. Actuaron políticamente y lograron que fuera una convención paritaria. Y en estos días se está decidiendo algo parecido respecto de la inclusión de pueblos originarios. Y queda pendiente el tercer tema, que era cómo van a participar los que no quieren participar a través de los partidos políticos tradicionales. Bueno, ahí también la solución no es sentarse a esperar que el legislador dicte una regla que permita fácilmente la participación de independientes. Por cierto que ojalá lo haga, pero la cuestión es la misma que pasó antes. Aquí hay que actuar de modo tal de aprovechar estas oportunidades, y porque nunca va a llegar el momento en que la oportunidad se presenta del modo perfecto en que uno querría. Cuando no se presenta del modo perfecto, pero se presenta de un modo que puede ser aprovechado, yo creo que tenemos la responsabilidad histórica de tomar esa oportunidad y tratar de realizarla. Y esa, creo yo, es lo que ofrece el proceso constituyente. No es un proceso que tenga todas cuyas características sean las ideales. Por supuesto que tiene ruidos, que tiene algunas limitaciones que no querríamos. Está bien, todo eso es verdad. La pregunta es, ¿abre una oportunidad genuina para que nosotros podamos darnos una verdadera nueva constitución? Mi respuesta a eso sería sí, la abre. Ojo, una oportunidad, no una necesidad. No hay ninguna garantía de nada. Por eso es tan importante lo que hagamos. Pero hay una oportunidad suficiente, tan significativa, creo yo, que sería una irresponsabilidad no aprovecharla. Y para eso, bueno, yo creo que para eso de lo que se trata es de buscar formas de participar políticamente. La iniciativa en la cual yo estoy participando es Fuerza Común, ¿no? Entonces yo llamo a los que nos estén escuchando a que vayan a fuerzacomún.cl y se pongan al tanto de esa iniciativa. Hay otras, ¿no? Pero es muy importante, creo yo, participar de ese modo
para aprovechar esta oportunidad que el pueblo se ha abierto de darnos una nueva constitución de una forma genuinamente participativa y democrática por primera vez en nuestra historia. Muchas gracias, Fernando, y esperamos que te vaya bien con tu partido. O sea, ojalá actúe la gente a través de los partidos, es importante. Bueno, muchas gracias, Ligia, Carlos, Claudio, Pamela. Un agrado para mí conversar con ustedes. Igualmente agradecidos por aceptar nuestra invitación, por darnos este tiempo y conversar, que es lo que hace falta y para aclarar ciertos temas y de una u otra forma llegar a la gente para que quede más claro con esto y que el día 25 de octubre, con mayor razón, vamos a votar. Exacto. De allá somos todos, contra viento y lluvia, allá estaremos. Así es. Bien. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Bien, y esa fue la entrevista con Fernando Atria, excelente invitado. Una entrevista desde el punto de vista también de nosotros como docentes. Carlos, ¿qué puedes decir tú para tu reflexión final? Mencionar solamente que en nuestro país tiene grandes personajes. Fernando Atria es un referente. Yo creo que él va a pasar a la historia de este país con ese lenguaje tan simple, académico, de cómo debemos encaminarnos a una nueva constitución. Me alegró mucho poder escucharlo porque siempre sus palabras son de esperanza y eso a mí me ha impresionado mucho de Fernando. Él siempre te está abriendo una puerta y además te está mostrando caminos, que es lo importante que se necesita en este país. Yo totalmente agradecido de haber participado en este programa y haber estado junto a usted y al colega Claudio en esta etapa de un nuevo programa que está gestionándose. Gracias. Claudio. Bueno, yo destacar de lo que dijo nuestro invitado, creo que es un aspecto muy relevante, muy importante, es que la ciudadanía, el pueblo, empujó este proceso constituyente el día 16 de octubre. Y yo a ese mismo pueblo, a través del cierre de este programa, esta entrevista que hemos realizado, le quiero pedir que no dejemos de participar, sobre todo a mis colegas, que sumemos fuerza, que nos unamos para que de una forma feliz, como todo proceso en el que participa el pueblo, podamos ir el día que tenemos que ir a votar al plebiscito, porque, como dijo nuestro invitado, ese va a marcar el peso que el pueblo va a tener finalmente para empujar este proceso para que sea un verdadero proceso constituyente y pueda entregarnos una nueva constitución que nos pueda representar a todos como nación. Así que yo creo que ese mensaje quiero que llegue a nuestros colegas. Y gracias a ustedes por incluirme en este importante programa que han estado trabajando durante mucho tiempo y yo he participado de manera esporádica, pero creo que ha sido un referente en este confinamiento de entregar información hacia nuestros colegas y hacia la ciudadanía. Así es, Claudio. Y me voy a tomar de lo que tú dijiste y también, o sea, aprovechar este espacio y para llegar a nuestros colegas y para llegar a la gente y decirle que hoy, más que nunca, tenemos que cuidar nuestra salud para que el día 5, aunque sea en un solo día, podamos ir a votar y esta constitución sea construida finalmente con todos y por todos. Ligia. Así es, pues, Pamela, la participación es fundamental, no podemos restarnos y debemos perderle el miedo a la palabra política, a la palabra pueblo, al color rojo. Rojo tiene nuestra bandera, no se olviden nunca de eso. Y el corazón es rojo. El corazón es rojo, la sangre es roja. No existen sangre azules, ni verdes, ni moradas, es roja. Así es. Entonces hay que perderle miedo a todas esas cosas. Nada de prejuicios aquí. Es importante participar, porque el miedo, hay que recordar siempre que el miedo solo le da poder a aquel que nos aplasta. En la medida que perdamos el miedo, vamos abriendo puertas y generando oportunidades. Como decía nuestro invitado, y esas oportunidades las tenemos que aprovechar. A veces no son lo que nosotros esperábamos, pero tenemos que aprovechar
todo este impulso, toda la participación para transformarlo en lo que realmente queremos. Y los sueños se trabajan de esa manera, no esperando que otros hagan algo por nosotros, sino que nosotros mismos haciendo las cosas. Así que a participar, a ir todos a votar el día del plebiscito, y en cuanto a nuestro programa, síganos en nuestras redes, en Instagram, Twitter, canal YouTube y Facebook. Así es. Y nos vemos en un próximo programa, la próxima semana, con un nuevo invitado o invitada para todos ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Niños Chao. desde San Antonio. Chao. Chao, chao. Chao.